tercera restricción, que es una inecuación, agregamos la variable de holgura S3 y cambiamos o eliminamos el signo menor o igual, colocamos por el igual a 90.000, que sería el término independiente, donde x1, x2, x3, que son las variables de decisión, s sub 1, que es la variable de exceso, restada la primera restricción, r sub 1, la variable de artificial agregada a la primera restricción, s sub 2 y s3, las variables de exceso, de holgura, aire, de pena, agregadas a la segunda y a la tercera restricción deben ser mayores o iguales a 0. Igualamos la función objetivo a 0 en el modelo original y nos quedará de la forma maximizar z menos 1400 de x1 menos 1600 de x2 menos 1800 de x3. Por tanto, la forma estándar artificial del modelo de programación lineal estará dado por una función objetivo de la forma maximizar z menos 1400 de x1 menos 1600 de x2 menos 1800 de x3 igual a 0, sujeto a la primera restricción 0.90 de x1 más x2 más 1.x3 menos s1 más r1 igual a 530. La segunda restricción 120 de x1 más 125 de x2 más 150 de x3 más s2 igual a 70.000. La tercera restricción 150 de x1 más 170 de x2 más 190 de x3 más s3 igual a 90.000 y x1, x2, x3, s1, r1, s2, s3 mayores o iguales a 0. Esta sería la forma estándar y a partir de la forma estándar aplicamos entonces la técnica de las dos fases como método simplex artificial. Entonces vamos a, en primera medida entonces a la fase número 1 que corresponde a minimizar R, que es minimizar la variable artificial. Entonces, ¿qué es lo que debemos hacer? Entonces tomamos la primera restricción, que ya la hemos transformado en una ecuación, y vamos a reemplazarlo, sino vamos a despejar la variable artificial agregada R sub 1. Y luego la agregamos en la nueva función objetivo de la minimización de R. Pues acá tenemos la nueva función objetivo, es minimizar R igual a R sub 1. Despejamos R sub 1 en la primera restricción, entonces nos quedará las restricciones de la forma 0.9x1 más x2 más 1.x3 menos s1 más r1 igual a 530. Despejamos R sub 1, lo tenemos al lado izquierdo, por tanto los demás elementos del lado izquierdo pasan al lado derecho con signo contrario. Nos queda entonces que R1 es igual a menos 0.90 de x1 menos x2 menos 1.x3 más s1 más 500 más 530. Reemplazamos R sub 1 en la nueva función objetivo minimizar R igual a R sub 1. Se nos queda de la forma minimizar R igual, donde tenemos R sub 1, reemplazamos toda R sub 1 igual a menos 0.90 x1 menos x2 menos 1.x3 más s1 más 530. Igualamos la función objetivo a 0 y nos quedará de la forma entonces minimizar R igual a 0.90 x1 menos x2 menos 1.x3 más s1 más 500 más 530. Igualando la 0, entonces nos queda minimizar R más 0.90 x1 más x2 más 1.x3 menos s1 igual a 530. Por tanto, entonces esta función objetivo es la que llevamos a la fase número 1 de la minimización de la variable artificial. Entonces nos quedará de la forma en la fase número 1 la función objetivo minimizar R y más 0.90 x1 más x2 más 1.x3 menos s1 igual a 530, sujeto a las tres restricciones del modelo original, 0.90 x1 más x2 más 1.2 de x3 menos s1 más r1 igual a 530, segunda restricción 120 x1 más 125 de x2 más 150 de x3 más s2 igual a 70.000 y la tercera 150 de x1 más 170 de x2 más 190 de x3 más s3 igual a 90.000 y x1, x2, x3, r1, s1, r1, s2, s3 deben ser mayores o iguales a 0. Por tanto, entonces llevamos esta forma estándar a la tabla inicial del método simplex primal para
realizar la minimización de esta variable que hemos agregado de una forma artificial o la variable artificial. Bueno, entonces nos vamos a la hoja de cálculo. Entonces tendríamos la tabla inicial de esta manera, ya la trabajamos allá y aplicamos entonces el método simple para una minimización, y cuando encontramos que la solución de R es igual a 0, entonces hemos encontrado la solución factible que pueda ser óptima para poder pasar a la fase número 2, donde tomamos la solución de las variables, la solución no, sino la tabla de la solución óptima de la minimización de R, y donde tenemos R, entonces vamos a reemplazar la nueva función objetivo de Z. Entonces acá la estaremos reemplazando y solucionamos el problema, el modelo de programación lineal, aplicando el método simplex primal para una maximización de utilidades. Listo, entonces ahora no sé si tengamos alguna duda, alguna inquietud, algún comentario, los escucho antes de pasar a la hoja de cálculo. Dudas, inquietudes, comentarios, por favor. Profesor, buenas tardes. Buenas tardes. Una pregunta. Señor. ¿Me escucha bien, perdón? Sí, señor, sí, lo estoy escuchando. Bueno, profesor, respecto al método simplex primal y al método simplex artificial y al dual, la pregunta es, ¿primero tiene que en cualquier situación problema desarrollarse el método simplex primal antes de pasar al siguiente? ¿O no, se puede hacer una... ¿Cómo sería ahí el encañamiento? No, simplemente nosotros debemos identificar dentro del modelo primero dentro de la situación problema, el tipo de disponibilidad y el tipo de función objetivo, ¿sí? Entonces, el método simple primal lo aplicamos cuando tenemos modelos de programación lineal de maximización de utilidades con todas las restricciones del tipo menor o igual. Aplicamos el método simple primal para encontrar una solución óptima. ¿Entendido? ¿Hasta ahí? El método simple primal lo aplicamos cuando tenemos modelos de programación lineal de maximización de utilidades con todas las restricciones del tipo menor o igual. Si nos situamos en la situación problema, ese menor o igual está escrito como máximo, ¿no? Entonces, como máximo son del tipo menor o igual. Aplicamos el método simple artificial cuando tenemos problemas, modelos de programación lineal de maximización de utilidades, pero se encuentran combinadas las restricciones, entonces con restricciones del tipo mayor o igual y con restricciones del tipo menor o igual. Entonces tenemos los dos tipos de disponibilidad, entonces como máximo y como mínimo aplicamos el método simplex artificial, que simplemente es agregar la variable artificial y encontrar la solución por la técnica de las dos fases, utilizando el método simplex primal para la fase número 1, que corresponde a la minimización de R igual a la variable artificial, y la fase número 2, que corresponde a la maximización del modelo original. ¿Entendido hasta ahí? Y el método simplex dual, entonces lo aplicamos cuando encontramos modelos de programación lineal de minimización de costos. Hasta el momento hemos trabajado utilidades, no hemos hablado de costos. Minimización de costos en un proceso de producción. Y cuando minimizamos los costos para encontrar las soluciones óptimas de un proceso de producción, las restricciones son del tipo mayor o igual. Pero a estas restricciones del tipo mayor o igual no le vamos a agregar ninguna variable artificial, simplemente aplicamos el método simplex dual, que es similar al método simplex primal, pues tiene su propia forma de trabajo, ¿sí? Pero no es igual, no debemos aplicar un método y después el otro y después el otro, nada, sino que cada modelo de programación lineal tiene, para encontrar la solución óptima, se debe aplicar el método simplex indicado. ¿Sí queda entendido, Max? Creo que Max es el que está hablando. Sí, profesor, muchas gracias. Sí, ya me quedó un poco más despejado. Pensé que era de otra manera, pero así como usted lo explica,
ya me queda un poco más amplio. Igual hay que seguir investigando, documentándonos con la bibliografía que nos sugiere para profundizar un poco más, ya que es complejo el tema, pero entendible con la explicación que usted me da. Muy amable, gracias, profesor. No, señor, con mucho gusto. Bueno, entonces ahora pasamos a la hoja de cálculo y nos vamos a la hoja de cálculo del método simplex artificial. Bueno, ¿me confirma por favor si se visualiza la hoja de Excel? Sí, señor. Sí, señor. Bueno, gracias, muy amable. Ahora voy a pasar por acá la pantallita por acá. Bueno, entonces encontramos la misma situación problema. Ya sabemos que corresponde a la producción de los tres tipos de acero, de grado B1, grado B2 y grado B3, con 3 restricciones. La primera por acero al manganeso, la segunda por la cantidad de tiempo de tratamiento de templado y la tercera por la cantidad de tiempo en el proceso de tratamiento de revenido, y que nos está presentando utilidades y que también al finalizar pues nos indica que vamos a obtener la mayor utilidad, es decir, que debemos maximizar la utilidad. Entonces tenemos un modelo de programación lineal de 3 variables de decisión, de maximización de utilidades, con 3 restricciones. La primera del tipo mayor o igual, que nos habla acá como máximo, y la primera, permita acá en su planta como máximo, y la segunda, mentira, la primera restricción como mínimo, que es del tipo mayor o igual, y la segunda y la tercera como máximo, que son del tipo menor o igual, y ya sabemos entonces de dónde sale la situación problema. Vamos a llevar la información en Excel, entonces ya formulamos el problema con un modelo de programación lineal, ya sabemos de dónde sale. Lo llevamos a la forma estándar artificial, ya sabemos, entonces simplemente igualamos la función objetivo a 0. Y la primera restricción, que es del tipo mayor o igual, restamos la variable de exceso S1 y sumamos la variable artificial R1, y el signo mayor o igual lo eliminamos y colocamos un igual o lo transformamos en un igual. La segunda y la tercera restricción, como son del tipo menor o igual, agregamos las variables de holgura, S2 para la segunda y S3 para la tercera, y cambiamos el signo menor o igual por el igual, ¿no? Y agregamos entonces las variables de exceso y holgura a la condición de la no negatividad. Eso ya lo sabemos, ya sabemos de dónde sale. Ahora tenemos acá la fase 1, que corresponde a minimizar R, y minimizar R nos dice que es igual a R1. Entonces tenemos la función objetivo, minimizar R, que ya sabemos también de dónde sale, minimizar R más 0.9x1 más x2 más 1.x3 menos desde 1 igual a 530, y sujeto a las 3 restricciones. Entonces esta forma estándar la llevamos a la tabla inicial para la minimización de la fase número 1. Entonces acá tenemos los coeficientes. Entonces nuevamente, para recordar cómo diseñamos nosotros la tabla inicial del método simplex, para cualquier método simplex nos sirve. Entonces la tabla inicial está compuesta por 3 columnas. La primera columna, que se denomina las variables básicas. ¿Y cuáles son las variables básicas? La variable en la función objetivo, que es z, en este caso pues es r, y las variables de holgura, de exceso o artificiales que se han agregado al modelo de programación lineal. En este caso es la variable, como tenemos que eliminar la variable artificial, entonces será R1, y para la segunda y tercera restricción será S2 y S3, son las variables agregadas al modelo de programación lineal. La segunda gran columna, que corresponde a las variables no básicas, en donde ingresamos el lado izquierdo de la función objetivo y de cada una de las restricciones. Y se agrega un vector identidad, simplemente pues para identificar que si este vector de identidad cambia en alguno de sus elementos, puede ser que estemos aplicando el método de eliminación de Gauss-Jordan de una forma incorrecta, ¿no? Si nos cambia ese 0 por otro valor, es porque estamos utilizando el método de eliminación de Gauss-Jordan de forma incorrecta. Si cambiamos ese 1, lo mismo, ¿no? Entonces simplemente se agrega para recordar que tenemos un vector de identidad y que debemos transformar esta matriz, hablando de lo